Pues ya está, ese podría ser yo, ¿eh? Ya sabíais que hoy me tenían que operar. Acabo de llegar ahora mismo del hospital. Como veis, no tengo ni idea de lo que ha pasado en los mercados hoy. Me fui esta mañana y acabo de llegar. Bueno, hace unos 15 minutos he comido algo porque estaba en ayunas desde ayer. Y ya está. Y me voy a poner a mirar esto con todos vosotros en directo y a ver qué encontramos, ¿de acuerdo? Si digo alguna tontería, perdonadme, porque como veis, bueno, estoy con el cabestrillo, tengo muchos dolores, me han puesto muchos calmantes y parece que ahora están haciendo efecto y a lo mejor se me va un poco la cabeza. Esperemos que no. Así que nada, como siempre vamos a empezar, voy a intentar ir rápido y ya está, y a ver qué nos depara el sentimiento de mercado esta semana, ¿de acuerdo? Como veis, no tengo ni idea, ¿eh? Lo vamos a ver en directo todos juntos. Fear and Greed, bueno, pues seguimos por lo que parece como semanas anteriores, en 24, miedo, estando muy cerca de máximos históricos, por lo tanto no tiene mucho sentido tener miedo en estos momentos, ¿eh? Como repito todas las semanas, esto lo que nos hace no es evitar que caiga el mercado, sino que cuando caiga, la caída sea menor, porque mucha gente tendrá miedo a lo que pase y sacará rápidamente su dinero y por lo tanto veremos si hay caídas, pues no serán muy bruscas, ¿de acuerdo? No podremos ver una caída de un 40% en estos momentos. Esto estando en codicia extrema, sí, porque poco a poco la gente va cogiendo miedo y va cayendo. En estos momentos no, hay mucha gente ya asustada, además es que estamos casi todos en extremo miedo, y eso, y entonces lo que evita es que el mercado caiga muy bruscamente, ¿eh? No que no caiga, sino que caiga muy bruscamente. Entonces los inversores de largo plazo como yo, pues debemos estar pues tranquilos de momento, ¿vale? No es momento para salirnos y esperar una corrección de un 20 o un 30% para volver a entrar. No es la idea de lo que dice esto. Vamos a ver todo lo demás, ¿eh? O sea, lo suyo es coger un global, hacer un cómputo global de todo lo que veamos. La WWE, bueno, ha bajado un poco, más miedo, mucho más miedo. Esto también es bueno. O sea, si los inversores individuales están saliendo del mercado, creen que los próximos 6 meses el mercado va a caer, pues quiere decir que están fuera. Y si están fuera, pues habrá poca gente para salir del mercado cuando este caiga de verdad, ¿eh? Así que es más fácil que se creen suelos que, que que no techos, ¿eh? Por eso digo que no creo que vayamos a ver una caída muy grande. Me vais a permitir que apunte esto, 31,6, porque me estoy haciendo una herramienta para ver posibles entradas por sentimiento de mercado, para que me lo diga automáticamente. 19,2 y 49,1. 49,1, vale. La tengo todavía por afinar, pero sí que es verdad que las señales verdes estas ya me están dando suelos de mercado que no se han dado. Me da una señal verde aquí el 12 de octubre, perdón, estaba pensando en americano, el 12 de octubre del 2022, cuando el mercado justo está en mínimos históricos. Por lo tanto, quiere decir que más o menos funciona. Pero sí que es verdad que las señales que dan son muy pocas y entonces bueno, no sé si tienen mucha utilidad, ¿eh? Aquí lo mismo, el 7 de julio del 2010. Y a partir de aquí ya no vimos caer el mercado más. A los 1000 puntos ya no lo hemos visto caer, ¿de acuerdo? A partir de ahí solo fue para arriba. Entonces, estos naranjas son pruebas que estoy haciendo para ver si puntos intermedios pueden ser buenos para entrar también. De momento, solo valores extremos, como veis, y buenas sensaciones. Pero bueno, es una herramienta que estoy desarrollando poco a poco, ¿eh? Estos son pruebas, pruebas que estoy haciendo, no nada más. Pero sí que es verdad que los verdes son en momentos, hay 3 o 4 solo ¿desde qué año? Del 2006 me parece, que son los datos que tengo, sí. Desde el 2006 creo que hay solo 3 señales o 4, pero son muy buenas. O sea, son suelos de mercado que no se han vuelto a tocar en mucho tiempo.
bueno, mucho tiempo, no se han vuelto a tocar, vaya. Podría caer el mercado ahora de los casi 7.000 puntos a los 1.000, por supuesto, entonces los tocaría, los del 2010, pero no creo que sea el caso, que caiga el mercado un 80%. Pero bueno, ya me lo he apuntado. Lo estoy haciendo, de momento lo estoy haciendo con la encuesta WWE y la encuesta Naim. Ahora he encontrado datos históricos del Fear and Greed. Lo que pasa es que son todos manualmente y creo que añadiré una columna aquí y veremos cómo lo añado también, para ver si puedo afinar un poquito más o puedo ver pues esos momentos más intermedios. Pero bueno, la WWE vuelve otra vez el miedo, clarísimamente, un 50%. No es lo máximo que hemos visto en el último año. En febrero vimos un casi 62, o sea, una barbaridad. Ahora estamos al 50, es miedo y por lo tanto quiere decir que muchos inversores individuales pues están saliendo del mercado y no saldrán para que caiga más. ¿De acuerdo? WWE ya lo hemos visto. Vamos a ver el VIX cómo está. Voy a actualizarlo. Vale, pues un repunte importante. Lo voy a poner más grande, que como siempre creo que no se ve muy bien. Pues eso, sí, un repunte importante y nada más. Veremos si pasa la zona 22, la zona de 19 es la media histórica y la estamos superando. Quiere decir que hay volatilidad en el corto plazo para los próximos meses seguramente. Pero ya veremos, que igual que hace 2 o 3 semanas vimos un repunte muy grande y después una caída brutal que incluso nos daba posibles señales de entrada. Ahora, pues hoy está subiendo bastante, querrá decir que el mercado pues está titubeando, pero nada más. O sea, el mercado, el gobierno estadounidense ha vuelto a abrir, veremos una estadística de lo que pasa a 12 meses vista y bueno, el VIX es una señal más. De momento sí que es verdad que el VIX es una señal en principio negativa, donde vemos volatilidad, pero que acompañando a todo lo que estamos viendo ahora puede ser volatilidad puntual, ¿no? De momento lo que estamos viendo es miedo un poco fuerte, no extremo, pero miedo un poco fuerte y que el VIX se dispara. Bueno, normal. Cuando hay miedo, el VIX se dispara y hay muchos movimientos. La diferencia de lo que piensan los bajistas o los alcistas, que es lo que más o menos mide el VIX, pues se ha hecho más grande. Cuando los dos, tanto los alcistas como los bajistas, piensan que van a llegar pues a una zona entre 6.800 y 7.000, pues el VIX está pequeñito. Si los alcistas piensan que va a llegar a 7.000 y los bajistas que va a llegar a 5.000, la brecha es muy grande, por lo tanto el VIX pues crece. Esto hay fórmulas matemáticas para poder incluso saber cómo piensan y qué porcentaje de movimiento podemos esperar en el mercado. Pero no creo que sea importante. Aquí estamos intentando medir el sentimiento de mercado, porque además el porcentaje es tanto arriba como abajo. No es que vaya a ser abajo porque crezca el VIX. De hecho, cuando la volatilidad aumenta, los meses posteriores normalmente son para bien. Sí que es verdad que en ese momento son para mal, pero después los meses posteriores normalmente son para bien. Vamos a la encuesta Naim, pues casi igual que la semana pasada, que estaba en casi 90, voy a apuntarlo, 87, 87. Y el mercado ayer cerró 6.850,92. 6.850,92. Vale, esto es para que se me vaya actualizando la gráfica y además para que me sirva para esta estadística nueva, esta estrategia que estoy intentando sacar. Bueno, más que estrategia, es una herramienta para ver momentos fuertes de pánico y donde se pueda entrar al mercado con ganas. Los techos de momento me está costando más encontrarlos. Siempre lo digo, que los techos son más difíciles de detectar que los suelos, porque en momentos de euforia pues todo nos va mejor, ¿no? En la antigüedad, cuando cazábamos un antílope para comérnoslo, pues tranquilamente lo devorábamos durante días y no teníamos, pero si nos atacaba un león, pues salíamos corriendo. El miedo siempre nos hace actuar más rápido que la euforia. Y es por eso que los techos son más difíciles de detectar. Tiene que acompañar un sentimiento extremo y además pues una formación de techo de alguna manera en el mercado, cosa que de momento no estamos viendo, ni una cosa ni la otra. Vamos al ratio put and call, voy a actualizarlo por si acaso ha cambiado algo. Nada, zona neutral, incluso el diario está en 0,78, sin demasiado peligro, ¿vale? En la media esta que yo miro la media de 10 días porque me sirve más para el largo plazo.
pero cuando se acerca a 0,75 lo supera es cuando podemos ver correcciones importantes. Y la diaria sería menos todavía, un 0,60, a lo mejor 0,50, el 0,78 ni nos asusta, por lo tanto, neutralidad en el put on call. El ratio bullish, bueno, estamos prácticamente un 50% de acciones del SP500 en tendencia de corto plazo alcista. A esto podemos añadirle, ¿dónde lo tengo? Aquí. Vale, eso, de momento sin peligro, ¿de acuerdo? Los suelos fuertes serían si baja de 20, estamos en 50 casi, sin problema. Quiere decir que el mercado todavía le queda algo de tendencia alcista, Y, como digo, esto le podemos juntar esta tabla, esta gráfica, que es de Grant Howrich, si no lo pronuncio bien, disculparme, que nos enseña dentro del SP500 las empresas que cumplen estos 4 criterios alcistas y las empresas que no cumplen estos 4 criterios alcistas, o sea, que están bajistas realmente. Es su forma de medir el mercado. ¿Qué tiene que ocurrir? Pues que la media de 50 esté creciendo, que la media de 200 esté creciendo, que los cierres sean mayores a la media de 50 y que la media de 50 días sea superior a la media de 200 días. Bajo estos 4 criterios se considera que una acción está en tendencia alcista y además tendencia alcista fuerte, sin grietas. De momento, en estos momentos tenemos 153 empresas que cumplen estos 4 criterios. Y al contrario, podríamos todo esto que no se cumpla, o sea, que la media 50 sea bajista, que no se cumpla los 4, no que no se cumpla alguna, que no se cumpla los 4. Quiere decir que la media 50 no sea bajista, esté bajista, que la media 200 esté bajista, que los cierres sean por debajo de la media 50 y que la media 50 esté por debajo de la media 200, ¿de acuerdo? El cruce de la muerte se ha producido en esa acción. Y en estos momentos tenemos a 120 empresas que cumplen dentro del SP500, de las 503 empresas que hay en SP500, 120 empresas que lo cumplen, las 4. O sea, hay 153 alcistas muy claramente, perdón, hoy no me he traído ni agua, y 120 empresas bajistas muy claramente. ¿Nos quiere decir esto algo? No, es difícil, porque aquí, por ejemplo, que vimos un techo, ¿no? Finales, esto es, sí, finales del 2021, que el 2022 tuvimos esta corrección, y resulta que los alcistas estaban muy claros y los bajistas no. Seguramente quizá había un momento de euforia que deberíamos analizar también con otras gráficas, Después, otro punto un poco de inflexión lo tuvimos aquí, que es lo mismo, o sea, los alcistas estaban muy altos y los bajistas muy bajos, y el último como techo de mercado que se cumplió, que se dibujó y se cumplió además, porque cumple claramente, que fue pues a principios de este 2025, los estaban igualados, tanto los alcistas como los bajistas en toda esta zona estaban igualados. ¿Podría darse el caso que aquí se hiciera un techo? Podría, pero también podría haberse dado aquí y resulta que no tenía nada que ver. Pero ¿para qué nos sirve esta gráfica? Pues para saber que todavía hay muchas empresas que están funcionando muy bien. Y es que la presentación de resultados estamos batiendo récords continuamente. El SP500 he leído hoy que $255 por acción de media, que es lo más alto histórico que ha habido. Por lo tanto, es una subida que está respaldada por resultados. No como en el año 2000, por ejemplo, que también está muy alto, pero los EPS no. Eran más expectativas que realidad. En este momento todavía es realidad. Los EPS siguen creciendo. Y eso siempre es bueno para la bolsa. Así que, bueno, el mercado eso. Está medio, está un poco polarizado. Muchas acciones bajan, otras crecen. Las que crecen son las buenas, está claro, y las que bajan pues son las que no lo están haciendo tan bien. O que tienen unas expectativas de mercado de aquí a un año o dos peores, Vale, la línea de... Lo mismo, voy a actualizar. De momento, pues, bueno, no vemos divergencias aparentes, trabajando igual que el SP500, por lo tanto, no hay señales ocultas que podamos encontrar. La de normalizado pues está peleando con la barrera de los 50. Ya sabéis que hay muchos analistas que consideran que si pasamos de 50 y subimos a 80 empieza un nuevo inicio alcista. Yo no lo considero así, ¿de acuerdo? Yo si no pasa de 20, para mí no empieza, ¿de acuerdo? O sea, porque aquí, por ejemplo, lo vimos, un impulso de agosto hasta
pues mediados de septiembre, y sí que es verdad que tenemos una subida, pero sin haber visto una corrección. Para mí no es un impulso muy claro. Yo no hubiera puesto dinero aquí porque sí. ¿De acuerdo? Así como en abril sí que lo puse, tanto por sentimiento de mercado como para por muchas cosas, sí que añadí fondos a la bolsa, aquí no lo hubiera hecho. Para un cortoplacista sí, ¿de acuerdo? Para un trader pues que vaya a más corto plazo, perdonad, que vaya más a corto plazo, sí, pero para un largo placista como yo, pues no tiene sentido. Vamos a ver el Equal Index. El Equal Index tampoco tenemos señales ni de divergencia ni señales ocultas. Se está comportando más o menos igual que el SP500, por lo tanto, sin problemas. Vale, llegados aquí, viendo el sentimiento de mercado, yo creo que todo el mercado sigue para mantener, ¿de acuerdo? O sea, por lo que vemos, no quiere decir que no vaya a corregir un poco, ya lo dije semanas anteriores, que cago un 5, un 7%, bueno, podría ser hasta normal. No considero que se vaya a hacer ahora. Las estadísticas, la estacionalidad, hay mucha cosa que no, pero eso no quiere decir que no pase a partir de enero o febrero. Que se puede adelantar y lo puede hacer cuando quiera. El mercado es soberano y decide él, no decido yo ni deciden las estadísticas. Es lo que quiere de antemano. Pero sí que es verdad que por sentimiento de mercado ahora mismo pues parece un mantener bastante claro. Voy a daros unas estadísticas que tengo por aquí y estacionalidades para que veáis que esto realmente lo acompaña, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso, considero que de momento estamos en mantener. Mantener y saber que las correcciones de un 5%, un 7% pueden ser normales, ¿de acuerdo? Bueno, Blue Curtis, otro que nunca sé si lo pronuncio bien. ¿Qué nos trae? Los últimos años, desde el año 50, de año postelectoral, como este 2025. ¿Qué ocurrió en noviembre y diciembre? Pues tenemos un poco de todo, ¿de acuerdo? Pero es verdad que casi todos los años son positivos. De hecho, desde el año 97 no ha habido ningún año postelectoral que haya sido negativo. Sí que es verdad que, por ejemplo, de demócratas, gobiernos demócratas, solo ha habido uno en la historia negativo, con Bill Clinton en el 93, y en cambio con los republicanos, ahora estamos en un gobierno republicano, pues ha habido 3. De los 4 negativos que ha habido desde el año 50, 3 ha sido en republicano. Por lo tanto, ¿puede funcionar mal noviembre y diciembre este año? Sí. Otras estadísticas que os he traído no decía lo mismo. La estacionalidad no dice lo mismo. Incluso los recortes de la Fed con Hindenburg, ¿no? No me sale en castellano, lo manda Hindenburg, el presagio de Hindenburg. Incluso si lo juntaba, resulta que cuando la Fed dice que se bajan los tipos de interés al menos de un 2% de máximos históricos, resulta que la Fed tiene más fuerza y el presagio de Hindenburg no se cumple a 2 meses vista, ni a un año, ¿eh? La Fed tiene como más fuerza que el presagio. Por lo tanto, los últimos años han sido buenos, una media un 5,33 en los últimos 5 o 6 años, y casi siempre ha sido positivo, ¿de acuerdo? Menos, como digo, 4 en toda la historia. Es una buena señal, aunque, como digo, los republicanos han tenido más años bajistas que los demócratas. Estacionalidad, ¿cuándo se cumplen porcentualmente los máximos históricos, tanto en el Dow Jones como en el S&P500, como en el Nasdaq y en el Russell? Pues aquí lo vemos claro. Porcentualmente casi siempre se producen en diciembre. Quiere decir que deberíamos estar en un año que todavía no ha hecho máximos históricos, que en diciembre podríamos encontrarlos, que es donde normalmente se crean. Eso no quiere decir que se crean siempre ahí. A veces se crean en enero y después caen todo el año, ¿eh? Estos son cuando se han creado los máximos históricos en un año, porcentualmente. Pero bueno, creo que hay una gran diferencia de que lo normal es que en diciembre se vean máximos históricos. Estamos tan cerca de máximos históricos que a mí me extrañaría mucho que no viéramos más. A ver, si estuviéramos a un 10% o un 8%, pues, y el mercado estuviera todavía con pánico, con volatilidad, o incluso al revés, estuviéramos a un 8% y estuviéramos en euforia, pues a lo mejor ya me lo pensaba, que esto se cumpla tal y como está ahora, no. Esto es de Almanac Traders, de Jeff Rich, no, que no lo he dicho.
¿Qué más tenemos referente a esto? Los años que acaba octubre con más de un 10% de rentabilidad en el SP500, ¿qué ocurre o cuándo vemos el máximo histórico de esos años? ¿Cuántos días después? Bueno, por ejemplo, en el 50, pues 40 días después. El 29 de diciembre se cumplió. En el 54, 42. El 31 de diciembre se vio el máximo histórico. En el 55, el 9. Pues el 14, que es a lo que estamos ahora, el 14 de noviembre. Bueno, hoy es 13, mañana será 14. Pero más o menos, casi todos los máximos históricos, más de la mitad, son los últimos pues, 15 días. 15 días, que es diciembre ya. ¿De acuerdo? No 15 días, son 15 días laborables, 15 días de mercado, ¿de acuerdo? Los festivos no cuentan, son 45 días en estos 2 meses, se quitan los festivos, y los últimos, o sea, 22 casos, se cumplen en los últimos 15 días. ¿Cuándo pasa esto? Como este año, octubre era superior a un 10%, y es raro que pase al principio. Ahora estaríamos más o menos aquí, ¿de acuerdo? Estamos a día 13, llevamos 6, 7 días, ¿no? 5 de la semana pasada y 4 de este, 9 días. O sea, ahora estamos aquí. Y si se dieran máximos históricos aquí y no se diera ninguno más, pues sería muy raro. Porque solo se ha dado una vez en la historia cuando ha ocurrido esto, cuando el SP500 estaba en máximos o el SP500 crecía más de un 10% anual en octubre. ¿Qué más tenemos? Lo mismo para el Nasdaq. El Nasdaq es un poco más volátil, pero más o menos lo mismo. El gran peso de sus movimientos, de sus máximos históricos, se cumplen los últimos 20 días de mercado. No, siempre y cuando en octubre haya cerrado con más de un 10%, que este año llevábamos creo un 16 a cerrar octubre. Por lo tanto, sería raro pues, ver máximos históricos los primeros días o al primer mes. ¿De acuerdo? Esto, para mí, en principio, la excepcionalidad y la estadística dice que es bueno. ¿Qué más tenemos? Lo que hablábamos antes. El gobierno ha abierto ya por fin. No se ha movido mucho el mercado desde entonces. Hemos estado 43 días, ha subido un 2,43%, que es más de la media, pero bueno, que tenemos un poco de todo. Ya vimos estadísticas parecidas sobre esto, que nos daba la sensación que no tenía nada que ver que el gobierno estuviera cerrado, ¿no? Pero sí que nos trae, Blue Cookie, nos trae qué ocurre a 12 meses de vista. ¿Vale? Nos trae los próximos 42 días, que son más o menos lo que falta hasta final de año. ¿Cómo se va a comportar? El 72% de las veces fue positivo con un 2%, o sea, a priori de aquí a diciembre o a finales de año, pues no se va a comportar mal. Bueno, quizá queda un poco menos ya porque estamos a mitad de noviembre. Estamos entre este y este, ¿de acuerdo? Pero a priori es positivo. Ha habido un poco de todo, ya lo hemos visto. Pero lo que más me interesa a mí, siempre, 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 es a 12 meses. Y a 12 meses vista, solo ha habido 3 veces, 3 casos donde haya sido el mercado negativo. Y una media histórica de un 12,70. O sea, tenemos estacionalidad estadística positiva y a favor. Por eso vuelvo a pensar y vuelvo a creer que mantener es lo más adecuado. Y ya por último, y ya para acabar, es una gráfica de Bespoke, ¿de acuerdo? No sé si se verá más grande así, no, pero bueno, se ve más centrada. Y nos muestra la diferencia entre el buy and hold desde el año 93 y entrar a mercado después de días negativos o entrar a mercado después de días positivos. En estos pues 32, 33 años, si hubiéramos entrado después de días positivos, ¿no? Si nos dejamos llevar por el FOMO, hubiéramos tenido una rentabilidad del 44%. Si hubiéramos entrado, ¿no? Pues comprar en las caídas, pues hubiéramos tenido un 850% en el mismo plazo de tiempo. Pero si hubiéramos mantenido, sin tocar nada, resulta que hubiéramos ganado un 1.273. Aquí sí que es cierto que estaría, pues bueno, los drawdowns, ¿no? Si el mercado hace más drawdown, por ejemplo, aquí hace un drawdown más grande que aquí, ¿vale? Entonces, bueno, cada uno la volatilidad la lleva como quiera, ¿no? Habrá gente que prefiera ganar un 850, pero no sufrir episodios fuertes de volatilidad y de caídas. Ahí ya cada uno es libre de sentir las cosas como quiera. Yo, como siempre digo, me considero un inversor de largo plazo
y si las cosas no cambian muy bruscamente, prefiero no salir del mercado. Prefiero mantenerme y perder un poco la correlación que perder la oportunidad. Que a veces sales, entras, pagas comisiones, pagas spreads y resulta que te quedas casi igual de lo que estabas y encima has tenido que estar vigilando el mercado, encima has tenido que estar a lo mejor sufriendo de si ahora sí, si ahora no, si ahora entro, si ahora salgo. No es el estilo de inversión que a mí me gusta. Y ya está. Como digo, para mí el mercado ahora mismo está en mantener. No creo que cambie la cosa de momento. Sí que es verdad que podemos ver correcciones, eso es normal, ya lo hemos enseñado otras veces, un 3%, un 5%, un 10%, pero no parece que el mercado esté así, porque de momento empieza a haber un poco de miedo, un poco de miedo importante, y el mercado está en máximos. Por lo tanto, por mucho que caiga, no será tan doloroso como otras veces. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Gracias el que haya llegado hasta aquí. Y nada, me voy a tomar una medicina que me empieza a doler. Aunque me han dicho que el efecto de la medicación se me pasaría a las 12 de la noche y faltan 3 horas todavía para eso, a mí me empieza a molestar un poco. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene, espero.